emergencias, queremos hacer que todas esas unidades de salud familiar funcionen hasta las 10 de la noche por lo menos. Brillante. Sí. Entonces, si viene la gente, se quedan en la unidad de salud familiar, son enfermedades, la mayoría de ellas banales, que pueden ser tratadas por un médico, se le da su medicación, se va a la casa, no viene hasta el hospital de referencia. Descomprime todo. Totalmente. Salvo que sea estrictamente necesario y sea derivado por el médico en la unidad de salud familiar. Entonces los hospitales trabajan un poco más oxigenados con los casos verdaderamente urgentes e importantes. Yo por ejemplo, como un ejemplo nomás, yo vivo en Capiatá, en un barrio, y donde tenemos una unidad de salud familiar. Y 7.000 personas que son prácticamente todas atendidas allí. Y siempre el comentario de la gente es preferirla acá que ir al centro de Capiatá. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahora se está pidiendo justamente, ya que escucho esto, me parece interesantísimo, ese doble turno. ¿Por qué? Porque, así como usted decía, hay gente que a veces porque trabaja, porque estudia, por el motivo que fuere, no puede ir en el horario de la mañana. Y al crearse este nuevo horario va a facilitar muchísimo y efectivamente creo que va a ser una solución en gran medida para descongestionar, por ejemplo, el hospital que está en el centro de Capiatá. Sí, muchas de estas personas tienen enfermedades que pueden ser tratadas perfectamente en un consultorio o en una unidad de salud familiar. Solamente que no tienen el tiempo o la paciencia, se van a las urgencias, y en las urgencias es donde se forman las filas y eso causa estas fotos así de los impactos de la aglomeración de personas. Pero creo que con esto vamos a atenuar mucho eso. Cáncer en Encarnación, que por lo que está oncológico, que cuentan que es un hospital de primera. Estuvimos ahí nosotros Y ese tipo digamos, de emprendimientos son una gran ayuda para el Estado también cuando viene el sector privado. Sí, ese es un lugar fantástico. Efectivamente, ese día hicieron el programa de la Fundación Lazo del Sur, que es construido y donado por una familia importante allá en Encarnación. Tiene equipamiento prohibido por el Ministerio de Personal, prohibido por el Ministerio de Salud, y se trabaja en conjunto. Ahí se hacen más bien tratamientos, o sea, hay consultas también, pero tenemos nuestro hospital día dentro del hospital de Encarnación, y en ese sentido estamos descentralizando también todo lo que es oncología. Muchos de los pacientes venían a cada Asunción, hasta estamos cerrando la gran cabina, faltan casi 5 minutos para que sean 7 minutos en realidad para que sean las 9 de esta mañana. Pasamos bien, ya vas a poner, lleva. Demasiado bien. Pasa, aprovecho, Carlos. Yo puedo esta tarde a las 4 en el Colegio Politécnico de la Cooperativa Capiatá, San Juan. ¿San Juan? Espectacular. Ahí San Juan, la tutita, es para todos los... especial, la lleva a todos. Mañana Emiliano R. Fernández. Sí, ahí quiero apoyar a Emiliano R. Fernández.